¿Alguna vez te has preguntado qué relación existe entre la presión, el volumen y la temperatura en un gas? Quédate a ver el video para descubrirlo. En esta ocasión te enseñaré las leyes que rigen el comportamiento de los gases en materia de presión, volumen y temperatura. Ellas son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Comencemos con la ley de Boyle. Esta ley fue enunciada por el físico y químico británico Robert Boyle, quien en 1660 demostró que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. En otras palabras, al duplicar el volumen disminuye la presión a la mitad de su valor original. Con esto demostrado, podemos decir entonces que siempre que la masa y la temperatura de una muestra de un gas se mantengan constantes, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Vamos a realizar dos experimentos que demuestran esta ley. Para el primer experimento necesitaremos los siguientes materiales: una botella con su tapa, de preferencia que la botella sea de plástico grueso, un globo y una tijera o algún objeto punzocortante. Primero, con ayuda de la tijera, realizaremos un orificio en la tapa y otro en la base de la botella. Posteriormente, insertaremos la boca del globo en el orificio de la tapa por la parte interna. Introducimos el globo en la botella y enroscamos la tapa. Sin tapar el orificio inferior, soplamos por la boca del globo para inflarlo. Una vez inflado, tapamos con un dedo el agujero inferior. Separamos nuestra boca de la boca del globo. Podremos ver que el globo se queda inflado, pero si retiramos el dedo del orificio, veremos que el globo se desinfla. Esto se debe a que al aumentar el volumen del gas en el globo, la presión aminora y hace que se mantenga inflado. Pero si permitimos la entrada del aire, la presión aumenta y el volumen del globo se reduce. Pasemos al segundo experimento, para el cual necesitaremos los siguientes materiales: una botella de plástico y un globo. Inflamos un poco nuestro globo y lo amarramos. Lo introducimos en la boca de la botella sin que entre por completo. Posteriormente procederemos a apretar la botella hasta que el globo salga disparado. Esto se debe a que al apretar reducimos el volumen del gas, haciendo que la presión aumente, y esta es la que hace que el globo salga volando. Ahora veamos la ley de Charles. El inventor, científico y matemático francés Jacques Charles fue el primero en probar experimentalmente en 1787 la proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura, creando así la ley de Charles, que establece que siempre que la masa y la presión de un gas se mantengan constantes, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Para comprobar esta ley, también realizaremos dos experimentos. En el primer experimento requeriremos los siguientes materiales: una botella, un globo y un recipiente con agua caliente. Colocamos el globo en la boca de la botella. Posteriormente, colocamos la botella en el recipiente con agua caliente y esperamos unos segundos. Podremos ver cómo el globo se infla. Esto sucede ya que al aumentar la temperatura del gas que hay dentro de la botella, también su volumen aumenta, haciendo que se infle el globo. Realizaremos nuestro segundo experimento, para el cual necesitaremos una botella de cristal, una vela, un encendedor, un tazón, agua y un colorante. Encendemos la vela y derretiremos un poco de cera sobre el tazón para fijar la vela en él. Vertemos el agua sobre el tazón, colocamos colorante al agua
para apreciar mejor el efecto. Metemos la botella de vidrio boca abajo haciendo que la vela quede dentro de la botella. Bajamos la botella hasta que la boca de esta entre en contacto con el agua y sin llegar hasta el fondo. Podremos ver que la vela se apaga y el agua empieza a subir por la botella. Esto se debe a que mientras metíamos la botella, el calor generado por la vela calienta el gas que hay dentro de la botella, haciendo que su volumen aumente. Pero cuando la botella entra en contacto con el agua, la fuente de oxígeno se agota, haciendo que la vela se apague y el gas empiece a enfriarse, reduciendo así su volumen. Pero ese espacio que deja el gas necesita ser ocupado, y es por eso que el agua sube. Por último, analizaremos la ley de Gay-Lussac. Es al químico físico francés Gay-Lussac a quien se le atribuye la ley que describe la variación de la presión como función de la temperatura. La ley se describe en el siguiente enunciado: si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión absoluta del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. De igual forma que en las otras leyes, realizaremos dos experimentos. Para el primer caso usaremos el primer experimento que realizamos para la ley de Shackle, donde insertábamos el globo en la boca de la botella y posteriormente colocábamos la botella en agua caliente. Cuando realizamos esto, observamos que el globo se infló, lo cual demostraba que el volumen del gas había aumentado. Pero si apretamos el globo haciendo que el volumen del gas sea igual al inicial y afirmamos que la temperatura del gas ha aumentado, pero su volumen es constante, entonces, ¿qué es lo que se aumentó en el gas? La presión, cumpliéndose así la ley de Gay-Lussac. Veamos un ejemplo más. Para este experimento necesitaremos los siguientes materiales: una botella, un globo y un recipiente con agua caliente. Inflamos un poco el globo y lo amarramos. Posteriormente insertamos el globo en la boca de la botella. Y por último colocamos la botella en el agua caliente y esperamos unos segundos. Después de unos segundos observaremos que el globo sale volando. Esto sucede debido a que al aumentar la temperatura del gas que hay en la botella, la presión de este aumenta, y esta presión es la que hace que el globo salga volando. Ya hemos demostrado las tres leyes. Ahora es momento de que tú también realices los experimentos en casa y observes los resultados por ti mismo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita.